Ok, entonces, bueno, yo voy a presentar el siguiente caso clínico. Primero que nada, agradezco la invitación para participar en este webinar. Me da mucho gusto ver a mis amigos y colegas en este webinar. Y bueno, es un caso un poco breve, pero bueno, la verdad es que yo creo que es un poco ilustrativo también, o bastante ilustrativo más bien. Entonces, se trata de un paciente masculino de 53 años de edad y él es residente de Cosamaloapan, Veracruz, que está en la parte sur de Veracruz, y él es docente. Solamente de antecedentes personales patológicos, lo que refirió es que hace 9 meses antes de iniciar con la sintomatología ocular, presentó una adenopatía inguinal, o sea, no supieron bien cuál fue el diagnóstico, pero le dieron tratamiento con antibiótico. Hace 6 meses inició con unas lesiones de vesículas en todo el cuerpo que en algún momento también se hacían costras. Y hace 4 meses también la pérdida de peso de 15 kilogramos e hiporexia. Negados alérgicos quirúrgicos y oftalmológicos. Y solamente carga genética para diabetes por su papá. El motivo de consulta de este paciente fue el 1 de abril de este año y él acudió al servicio de urgencias por baja visual, o sea, más ojo rojo, dolor, fotofobia en el ojo izquierdo. Y esto llevaba una semana de evolución y lo refiere que fue poco a poco, o sea, en el transcurso de los días. Aquí vemos una foto clínica del paciente, cómo tiene estas lesiones a nivel de la frente, a nivel de la piel cabelluda, que son lesiones como pápulas acompañadas de hiperemia y también áreas de costras. Entonces, esto nos comentaba el paciente que lo tenía así diseminado en el cuerpo y que también, pues, bueno, lo presentaba en palmas de mano y en las plantas de los pies. En la exploración oftalmológica, el ojo derecho prácticamente estaba bien, o sea, veía 20-25, la presión intraocular de 10 milímetros de mercurio, la biomicroscopía y fundoscopía sin alteraciones, y el ojo izquierdo, que es el ojo caso, la agudeza visual estaba en percepción de luz que discriminaba dudoso, la presión intraocular en 10, y como vemos en la foto clínica, podemos observar lo que es la hiperemia de la conjuntiva, 3 cruces, una inyección ciliar importante. La cámara anterior tenía celularidad 3 cruces. En el iris había algunos puntos de una dilatación de los vasos, sinequias posteriores 360 grados y membrana inflamatoria en pupila. En la fundoscopía se veía una celularidad vítrea también importante, por lo cual los detalles de la fundoscopía no pudieron ser valorables. Entonces, lo que se hizo fue solicitar un ultrasonido modo B. Este ultrasonido modo B lo que reportó es que existía abundante celularidad vítrea y subhialoidea, como lo vemos en la imagen, que son todos estos, este puntilleo que está en la parte de adelante y detrás de lo que es la hialoides. La hialoides reforzada, que es lo que está señalado con las flechas amarillas, y una colección de líquido supracoroideo inferior. Entonces, a manera de resumen, tenemos este paciente de 53 años, recordando que presentó adenopatía, dermatosis, una pérdida de peso, hiporexia, y tiene un cuadro pues insidioso porque empezó poco a poco, o sea, conforme pasaron los días, unilateral y una localización pues panoeitis en el ojo izquierdo y que es no granulomatoso. Entonces, por todos estos antecedentes, ahora sí que pensando de las primeras opciones, a descartar algo infeccioso. Entonces se solicitaron estudios de laboratorio, están los resultados, y bueno, este paciente hay que recordar que no se sabía, como en los otros casos, que era VIH positivo, o sea, él llegó primero por pues, la baja visual y las otras manifestaciones que ya había tenido meses atrás, entonces se decidió pedir sus laboratorios y lo que vemos es que la biometría solamente tiene una anemia, unos leucos de 7.1, o sea, bien, el BDR le sale positivo, o sea, 1 a 256 y también es VIH positivo. O sea, aquí la importancia de solicitar estas dos pruebas en alguna sospecha. Solamente se reportaron en ese momento los CD4, que acá son 366 células, o sea, viendo comparado con los otros casos, no es unos CD4 tan bajos, entonces el paciente pues no estaba tan inmunocomprometido. La carga viral quedó pendiente, en ese momento no se reportó, la función lobar negativa, los reactantes de fase aguda alterados, o sea, elevados, y negativo para hepatitis B y C. Entonces, ya como manera de integrar esto, es una panoveitis secundaria sífilis ocular asociada a VIH en el ojo izquierdo. Entonces el plan, como es un paciente derechohabiente, se hospitalizó y se le inició tratamiento intravenoso con penicilina G sódica cristalina, 24 millones de unidades, durante 14 días. Tópico se le dejó acetato de prednisolona cada 2 horas, tropicamida con fenilefrina cada 8 horas, y bueno, en su hospital, medicina interna y epidemiología, indicaron lo que es el inicio de antirretrovirales
con este esquema, como dolutegravir, entricitabina y tenofovir. Y acá les pongo así entre paréntesis la profilaxis. La verdad es que aquí no estuvo tan claro, porque si se dieron cuenta en los otros casos, cuando son CD4 menores de 200 es como uno de los criterios de criterios indicativos para iniciar profilaxis. Entonces aquí no sé cuál haya sido la decisión, pero bueno, ellos le iniciaron profilaxis. A los 4 días, el paciente refirió mejoría de los síntomas, que ya no había tanta molestia en lo que es el ojo izquierdo, el ojo derecho se mantenía igual, sin alteraciones, y el ojo izquierdo, o sea, a pesar de que él se sentía muy a gusto, o sea, ya estaba en NPL. Entonces, la presión empezó a elevarse un poco, la conjuntiva ya no estaba tan hiperemia como la primera vez, la celularidad ya había disminuido a una cruz y pues la fundoscopía seguía sin ser valorable por la opacidad de lo que es la celularidad Mitchell. Entonces nos quedamos con el mismo tratamiento tópico y continuar a completar el tratamiento sistémico. A los 22 días, o sea, el paciente ya cumpliendo el tratamiento sistémico, la revisión del seguimiento de este paciente, el ojo derecho está bien, prácticamente lo que es el OCT macular, no hay ninguna alteración, o sea, se ve muy bonito lo que es el grosor 275 micras, su depresión foveal, y el ojo izquierdo, pues sí hubo una pequeña recuperación de la agudeza visual, con lo cual también el paciente estaba pues a gusto. Entonces, ya estaba viendo cuentados a 5 centímetros, la presión intraocular ya disminuyó un poco, solamente ya no había celularidad en la cámara anterior, solamente las sinequias posteriores que quedaron secundarias y el pigmento en cápsula anterior. Entonces vemos como el ojo ya es un ojo blanco, sí la presencia de los datos inflamatorios, y lo que es la fundoscopía se alcanza a ver lo que es el nervio óptico con una palidez generalizada como de una cruz. Y en el OCT, pues sí, la presencia pues de un engrosamiento macular a expensas de una membrana epirretina. Entonces, el ultrasonido de control, vemos que nos reporta que hay un vítreo con moderadas opacidades inferiores, o sea, ya no es tanta la celularidad como estaba en un inicio, la yaloide es parcialmente desprendida, generando tracciones como está indicado ahí con las flechas amarillas, y la retina aplicada. Entonces, en este caso, pues el plan se fue continuar con el acetato de prednisolona en dosis de reducción, tópico con la tropicamida, fenilefrina cada 12 horas, y solicitamos con él un BDRL de control. Entonces, aquí son las fotos de cómo llegó el paciente, o sea, antes del tratamiento y ya con el tratamiento, y podemos ver la diferencia, o sea, clínica y pues la diferencia ecográfica de cómo estaba con la inflamación y después del tratamiento sin inflamación o mínima inflamación. Entonces, pues los puntos así como a llevar a casa es que en cuestión de diagnóstico de sífilis y VIH, la asociación de sífilis, o sea, que es una de las grandes simuladores que tenemos en nuestro medio, y siempre en estos pacientes que se sospeche, pues muchas de las veces va a estar asociado con la presencia del VIH, y esto pues por la facilidad que puede penetrar lo que es el VIH a nivel pues algunas veces de las úlceras, ¿no? O sea, esa facilidad que se da y que se pueda hacer una infección concomitante. Entonces también la presentación puede ser etapas variables, o sea, no son pacientes que van a tener sífilis, o sea, por ejemplo, las etapas como están descritas en la literatura, ¿no? O sea, la primaria, secundaria, latente, terciaria, o sea, en los pacientes con VIH no va a pasar esto, en los pacientes con VIH puede pasar las diferentes etapas en una misma presentación como lo vimos en este caso. Y la sífilis ocular no se correlaciona con el conteo de CD4, o sea, como vimos acá, los CD4 no estaban tan mal, o sea, realmente estaban bien, y por eso no hay como un parámetro como en las otras oportunistas, en el cual nosotros digamos, a partir de tanto, va a haber la presencia de sífilis, o sea, puede ser en cualquier nivel de CD4. El tratamiento de elección siempre va a ser con penicilina intravenoso, que es el que tiene mejor penetración, o sea, lo que es como es una molécula muy pequeña, puede penetrar muy fácilmente lo que es a la barrera hematoencefálica y ya tener una mejor respuesta. Y puede tener decremento lento del BDRL. Entonces, no hay que esperar o sea, si nosotros solicitamos BDRL, por ejemplo, en este caso, en el seguimiento, ¿qué va a pasar? Tal vez no encontremos una disminución tan importante y esto pueda persistir y no necesariamente significa que no tenga una buena respuesta al tratamiento. Eso sería todo, y por su atención muchas gracias.
Muchas gracias y excelente caso de la gran simuladora que tenemos que tener en mente y que está viendo un incremento en los casos no solo en pacientes con infección por VIH, entonces téngalo en cuenta también en los pacientes inmunocompetentes. Ya tenemos muy poquito tiempo, entonces por último te quiero preguntar si tienes experiencia manejando este tipo de pacientes con otra cosa que no sea penicilina, esa una, y dos, hacer un poquito de énfasis a los que nos están escuchando de cómo lo voy a seguir con el VDRL, cada cuánto pides el VDRL en estos pacientes. Ujú. Otros tratamientos aparte de la penicilina intravenosa, sobre todo a partir de lo que es a nivel pandemia, pues hubo una sobresaturación de lo que son los hospitales. Entonces se optaron por empezar a usar otros tratamientos, pues por así llamarlos, o sea, como otras alternativas que puedan los pacientes llevar a cabo, sobre todo en casa. Entonces, aquí lo que se inició y lo que está descrito, incluso también en las guías, es que se puede iniciar lo que es la penicilina procaínica como tratamiento en casa, y la penicilina procaínica se puede asociar con otro medicamento que es el Probenecid. El Probenecid lo que hace es un medicamento que es uricosúrico, y esto lo que hace es que tiene o mantiene, hace un bloqueo de lo que es la pues eliminación a nivel de lo que es un tubular del riñón de la penicilina. Entonces hace que se quede con mayor permanencia en lo que es en el organismo. Entonces esa es como una alternativa que se ha mostrado que tiene buena eficacia en estos pacientes, y posterior a este tratamiento, que son 14 días, se complementa con lo que es la penicilina G-benzatínica como si fuera una sífilis, o sea, latente, o sea, intramuscular, el que conocemos mucho más frecuente o estamos más familiarizados, que es intramuscular, prácticamente 2.4 millones cada semana durante 3 semanas. Entonces, esa podría ser una opción. Y el otro tratamiento que también o sea, tiene buenos resultados sería la ceftriaxona, que la ceftriaxona se puede dar intramuscular, o sea, 2 gramos, perdón, intramuscular diario durante también 14 días. No tiene así a lo mejor o sea, tanta penetración como una penicilina, pero también se ha visto que han tenido muy buen resultado los pacientes. Entonces, tanto con los tratamientos, o sea, que son como fuera del hospital, o sea, en casa, lo único que sí sería muy bueno que o sea, tener en cuenta es que hay que darles un seguimiento estrecho a estos pacientes, o sea, asegurarnos que sí cumplan con el tratamiento, o sea, que sí se estén aplicando el medicamento, que las personas que sepan preparar, pues lo que es por ejemplo, la penicilina procaínica, que se llega a cristalizar muy fácilmente, o sea, que vayan a un lugar donde se los puedan aplicar y tratar de llevar como una bitácora de cómo se lo están aplicando y si están cumpliendo. Esa es así como pues la respuesta de la primera pregunta. Y de la segunda pregunta pues sería prácticamente pues el seguimiento más importante es el seguimiento clínico, como lo hemos visto en estos pacientes, o sea, en todos estos casos, estar muy pegados con estos pacientes, o sea, si son pacientes que necesitan pues revisiones constantes con nosotros, estar vigilando que no vaya a haber alguna complicación o alguna alteración o baja visual. Y también, por ejemplo, con el BDRL. El BDRL es como pues la forma de valorar la respuesta al tratamiento sistémico. Y lo que está descrito es que prácticamente, o sea, en las guías de que se tenga que dar un seguimiento mensual a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. Algunas veces pues por la cantidad de trabajo o incluso la falta de disponibilidad del laboratorio pues, en algunos hospitales o centros de estas pruebas, no es tan fácil hacer este seguimiento. Entonces, con que se pueda llevar clínico y a lo mejor a los 3 meses o a los 6 meses hacer esta valoración con el BDRL para ver si hay una disminución y no esperar a que exista una disminución tan importante. Posiblemente esa disminución sea como a lo mejor 2 diluciones, y no esperar a que sea una disminución así importante y que digamos, a pesar de que vamos, no sé, 1 a 32 o 1 a 8 que persiste, no considerar que sea una falla al tratamiento, o sea, considerar que son pacientes VIH y que pueden todavía persistir estas diluciones positivas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Nada más como recapitulando un poquito, es muy importante el seguimiento de estos pacientes y el tratamiento de preferencia siempre, siempre, siempre intrahospitalario y con penicilina intravenosa, ¿no? Todos los demás pues son otras opciones para casos en que no haya, pero siempre tener en cuenta, incluso si ellos dicen que son alérgicos a la penicilina, pues sabemos que la mayoría de los casos no lo van a hacer y se pueden desensibilizar y agregando nada más
Sobre el seguimiento, también sí va a bajar bajito, va a bajar poco a poco el VDRL, pero a veces tenemos un incremento, pues puede ser que el paciente se haya reinfectado, que esto llegue a ocurrir, una nueva infección con sífilis. Bueno, pues por fines de tiempo, muchas gracias a todos. Fue una excelente discusión y gracias a toda la mesa redonda y ustedes por conectarse. Y no olviden conectarse a nuestro curso de VIH todos los miércoles a las 8:30.